Buenos días. Quiero compartir con ustedes algunos datos acerca de la biografía de Domingo Faustino Sarmiento, para después tener una breve reflexión sobre el acontecimiento que hoy nos convoca. Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Sus padres pertenecían a una familia de larga tradición en la provincia. La historia cuenta que fue un hogar pobre, que se sostuvo sobre todo por el esfuerzo de la madre de Sarmiento, doña Paula Albarracín. También cuenta la historia de que Sarmiento empezó su instrucción desde muy temprano. Ya en sus primeros años mostró voluntad de aprender. Se dice que a los 4 años ya había aprendido a leer prácticamente de corrido. Y a los 5 años ingresó a una famosa escuela llamada Escuela de la Patria, que dirigía el maestro Ignacio Fermín Rodríguez. Cuando termina sus estudios primarios, Sarmiento acompaña a un tío suyo, a un sacerdote, al exilio en la localidad de San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Se dice que allí Sarmiento, contando solamente con 15 años, fundó una escuela para enseñar a leer y escribir a los campesinos del lugar. De 1826 a 1868, Sarmiento cumple numerosas y diversas labores, de las cuales voy a mencionar solo algunas. Ingresó en el ejército, publicó múltiples libros, folletos, cientos de artículos, fundó periódicos, también sufrió la cárcel, la persecución y el exilio en la época de Rosas, fundamentalmente. Trabajó de maestro, recorrió muchos lugares, por ejemplo, Montevideo, Río de Janeiro, Francia, España, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, algunos sitios también de África, Cuba, Panamá, Perú. Bueno, en estos viajes Sarmiento siempre indagó, juzgó, criticó, comparó y sacó de allí indudablemente muchas enseñanzas. Entre los hombres llamados a colaborar con la organización nacional luego de la caída de Rosas, Sarmiento es uno de los primeros. Es designado diputado, misión que no aceptó. Es también nombrado jefe redactor de El Nacional. Es director del Departamento de Escuelas de Buenos Aires, senador, interventor de la provincia de San Juan, embajador ante los Estados Unidos. Y al acercarse el término de la presidencia de Mitre, el nombre de Sarmiento ya comienza a difundirse como un posible candidato a sucederlo. Probablemente, opinan algunos historiadores, es la única oportunidad en la historia argentina en que un candidato surge por impulso de su propio prestigio personal, sin apoyo partidario alguno. Incluso se sabe que Sarmiento se entera de esta designación para ser presidente de la Nación cuando venía viajando en el barco, o sea, desde Estados Unidos. En octubre, entonces, del 68, de 1868, asumió la presidencia de la República. Como presidente, Sarmiento no dejó de ser lo que siempre quiso ser, fundamentalmente un educador. Cada obra, cada disposición, cada medida llevó como fin último educar al pueblo y abrir las puertas a la civilización y a la cultura según él las entendía. En 1874 terminó su mandato presidencial, fue sucedido por Nicolás Avellaneda, y también cuenta la historia que él salió de la presidencia tan pobre como había ingresado. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo designó director general de escuelas para continuar así con su obra pedagógica. Seguramente Sarmiento no entendió esto como un rebajarse a un cargo inferior luego de haber sido presidente, sino el privilegio y el gusto que para él era encargarse de la educación. Los últimos años de Sarmiento fueron cumplidos en viajes, Córdoba, Montevideo, Rosario, Tucumán, Chile. Bueno, por fin, en 1887 se trasladó a Asunción del Paraguay. Esto es porque
los médicos le recomiendan, en razón de su salud y por el clima que hay en ese lugar, le recomiendan que se instale allí. Allí sigue trabajando con esa inquietud de siempre, hasta que ya su afección cardíaca se agrava y hace crisis. Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888. Con él murió el hombre a quien más debe la pasión civilizadora del país, al que encarna para las generaciones sucesivas este afán por educar, por instruir, indudablemente que es un modelo en este aspecto para nosotros. Ahora quiero reflexionar con ustedes acerca de esta característica de Sarmiento como alumno, como estudiante. Ya me estoy sonriendo un poquito porque recuerdo todos esos mitos que se suelen enseñar, que Sarmiento era el mejor alumno. Incluso les soy sincero, en uno de los textos, cuando yo busqué datos biográficos y demás, para más o menos formalizar el discurso, me encontré con esta frase, que la tengo aquí escrita, pero entre paréntesis. Resultó el mejor de los alumnos. Poseía y poseyó siempre una sorprendente capacidad de asimilación de los conocimientos más variados y a la vez también desde temprano, fervor de maestro que aspira a transmitir a otros lo que aprendió. Bueno, esto es cierto, esa capacidad autodidacta que tenía Sarmiento. Pero esto de que resultó el mejor de los alumnos es bastante dudoso. Es bastante dudoso porque la mejor fuente que podemos consultar es el mismo Sarmiento. Es lo que él dice de sí mismo, es la mejor fuente. Entonces, yo fui a un texto de Sarmiento que se titula Mi defensa, texto que él escribió en 1843, y Sarmiento dice en palabras textuales, la plana es el boletín, el boletín, dice, la plana, era abominable. Tenía notas de policía, dice Sarmiento, que era una manera de decir en aquella época que su conducta era deficiente, ¿no? Es decir, que Sarmiento reconoce que sus calificaciones eran abominables y que su conducta tampoco era de las mejores. También recordemos que Sarmiento no fue ni al secundario ni a la universidad. Ahora, esto que yo estoy diciendo no implica una mancha para Sarmiento. Muchas veces, o yo diría siempre, la verdad nos da mejores enseñanzas que los mitos. Y a veces se construyen mitos en el campo de la educación para poner como modelos, como ejemplos. Pero acá la verdad nos da una mejor enseñanza. Tal vez a mí me estén escuchando, si es que ya no apagaron, y se cansaron, y se aburrieron, me estén escuchando algunos estudiantes, algunos alumnos. Bueno, si sos un excelente alumno, muy buen alumno, es ya una buena señal. Es un buen pronóstico para tu futuro, indudablemente, indudablemente. Tenés un gran camino ya recorrido en sentido del éxito, o sea, el éxito en el sentido de obtener los fines, los propósitos que vos te pongas en la vida. Las metas que vos te propongas en la vida. Ahora, si estás en ese bando, si estás del bando de los que no son muy buenos alumnos, que digamos, que tal vez entregan los trabajos tardes, o que tal vez ni los entregan, que tal vez no participan mucho de los encuentros por Zoom, o que participan pero con la cámara medio apagada. Bueno, no quiero seguir ahondando en este tema. Pero si estás en ese grupo, de ninguna manera deberías desanimarte, o de ninguna manera deberías ya creer que tu destino está marcado. De ninguna manera. Yo, cuando hablo de este tema, viene a mi mente una anécdota un poquito antigua. Seguramente de todos los que me están escuchando aquí, yo soy el más anciano, no me cabe duda. Pero tal vez alguno se acuerda, aunque sea muy joven, se acuerda del personaje televisivo, cómico, que se llamaba Toto Paniagua. ¿Se acuerdan de Toto Paniagua? Bueno, para los que no se acuerdan, Toto Paniagua era una persona de muy poca instrucción, pero que se había hecho rico, millonario. Entonces contrataba un profesor para que lo eduque en buenos modales, a ver si podía
justamente sacarle esos modismos propios de una persona ignorante, de una persona muy sencilla, que para acomodarse a su nuevo estatus social por el dinero que él había, digamos, que él había obtenido. No me acuerdo cómo, si en la lotería, no sé cómo se había ganado ese dinero. Y el profesor, en cierto momento, cansado ya, harto de lidiar con este hombre que nunca aprendía, miraba la cámara así y decía: el que nace para pito nunca llega a ser corneta, ¿no? Es como decir, ya está determinado a ser una bestia y por más que yo le enseñe no va a salir de ahí. Bueno, esto que parece un poco cómico, y que de hecho era un personaje cómico interpretado por Ricardo Espalter y Enrique Almada, eran dos de los cómicos que interpretaban estos personajes. A veces nosotros como docentes tenemos esa actitud, hablo por mí. Vemos a algún estudiante y decimos, por más que ya nació mal, o sea, no va a levantar la cabeza. Qué fea actitud, ¿no? En la cual me incluyo, ¿no? Qué fea actitud. Yo el mensaje que hoy quiero transmitir es que si Sarmiento logró lo que logró, con esa plana, con ese boletín abominable, con sus notas deficientes, ¿no? Sin haber ido prácticamente no haber tenido ni el secundario ni la universidad, y logró todo lo que logró, ¿no? Entre otras cosas que no he mencionado, escribió, sus obras completas son más de 50 tomos. Yo creo que el tipo escribía más rápido de lo que yo puedo leer. Y si logró eso, sin ser creyente, porque no era un hombre creyente, ustedes que me están mirando, que tal vez no se destacan por ser brillantes estudiantes, con la ayuda de Dios y poniendo la voluntad y el esfuerzo, pueden llegar a ser un Sarmiento y aún más, y aún más. Ahora, Sarmiento, y esto es lo último que digo, porque ya tal vez los estoy aburriendo, Sarmiento, yo he leído muchas de las cosas por las cuales debemos admirarlo, pero Sarmiento es un personaje controvertido, ¿eh? Ahora que no me escuche, lo tengo aquí, vamos a apartarlo un poquito, que no me escuche lo que voy a decir, porque es un personaje en la historia controvertido. Hay cosas de las cuales podemos tomarlo a Sarmiento como modelo y hay otras que no tanto, que no tanto. Ahora, hay alguien que indudablemente es el gran modelo de maestro, que nosotros con total confianza podemos poner nuestra mirada en él, los maestros, los docentes, los estudiantes también, y todo ser humano sobre este planeta, y decir, este no me va a defraudar, porque este es el modelo perfecto. Y me refiero a la persona del gran maestro, el Señor Jesucristo, indudablemente. Y esto no es un estudio bíblico, me gustaría que sea, porque a mí me gusta estudiar la Biblia, pero este no es un estudio bíblico. Ahora lo voy a poner a Sarmiento mirando acá, porque quiero que él también escuche, que aprenda del Señor Jesucristo, que no era un hombre que simpatizara mucho con la religión, aunque recomendaba la lectura de la Biblia, porque él reconocía que la lectura de la Biblia era hecho grande a las naciones. Pero más bien con una cuestión política, no y cultural, no tanto por un compromiso personal con Jesucristo, porque no creo que Sarmiento fuera un hombre creyente, de hecho no lo era. El Señor Jesús fue ese hombre que no se avergonzaba de llamarse maestro, era esa persona que amaba profundamente su oficio, ese maestro sin aula, sin horario, no un trabajador de la educación, como ahora se nos pretende poner a los docentes proletarizándonos, la proletarización de la docencia, no. El Señor Jesús era un maestro sin aula, sin horario. El Señor Jesús es un maestro que ama profundamente a sus alumnos, hasta estar dispuesto a sacrificarse por ellos. El Señor Jesús, vemos en muchos pasajes de la Biblia que se relaciona individualmente con cada alumno, considera la necesidad de cada uno, dedica tiempo a las necesidades individuales de cada uno. Un maestro que también leemos en la Biblia, accesible, que derriba, que elimina las barreras en la comunicación y que cuando es necesario él toma la iniciativa y va. Un maestro que enseña con claridad, con lenguaje sencillo, comprensible, verdades abstractas, desconocidas a través de cosas conocidas, familiares, cosas concretas. Miren las aves, miren los lirios. A veces los maestros actuales creen que la pedagogía se inventó ahora, antes de ayer, y el Señor Jesucristo usa una amplísima gama
de técnicas pedagógicas, podríamos llamarle. Un maestro cuyas enseñanzas tienen aplicación práctica. Él enseña y después dice, ve tú y haz lo mismo. Aplicación práctica, pero un maestro que enseña con autoridad, no como el que tiene pico de oro, habla, habla, habla y no hace nada, no cumple, no. Un maestro que tiene autoridad porque conoce de lo que habla y porque da el ejemplo. Porque da el ejemplo. Un maestro, en síntesis, que asume la responsabilidad de lo que enseña, aunque eso no le trajo, o le trajo bastantes problemas. Y por último, un maestro, digo por último porque no tengo más tiempo, un maestro que prepara para la vida eterna. ¿Qué ganará el mundo? ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? La prioridad era esa. Qué lindo es decir, queridos compañeros, mi exalumno, este es exalumno mío, es, qué sé yo, es presidente, este es un gran académico, descubridor de algo, qué sé yo, un gran empresario, un artista, ese fue alumno mío. Pero cuánto mejor es decir, esta persona conoció a Cristo por mi tarea como maestro. Conoció el Evangelio, su vida cambió, fue transformado por la obra de Dios. Tuvo un encuentro personal con Cristo, se abrieron las puertas del cielo para él por mi tarea, por mi ministerio docente, por mi ministerio como maestro. Entonces, esta es nuestra prioridad, evidentemente, como docentes cristianos. Bien, les quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo a todos los colegas. Feliz Día del Maestro, feliz Día del Profesor. El Día del Profesor es otro día, pero igualmente estamos todos incluidos aquí. Un gran abrazo a los alumnos, realmente los extrañamos y queremos verlos personalmente, no solo a través de cuadraditos en la pantalla. Y no tengo más para agregar. Un saludo para todos, un abrazo y que el Señor entonces nos esté bendiciendo en este tiempo. Muchas gracias.